La obra apologética de un teólogo daimieleño, Manuel Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas, 1846-1938. A la memoria de mi abuela materna, Carmen Rodríguez de Guzmán Muñoz de Morales. Los hijos de Daimiel que se han dedicado al pensamiento y a las ideas, hayan sido las que hayan sido sus concepciones, sus opciones filosóficas e ideológicas, pertenecen a la historia de Daimiel. No solo debemos recordar a nuestros literatos y artistas o hacer solo la historia de los hechos políticos, sociales y etnográficos de nuestra ciudad, sino que también debemos prestar atención a nuestros paisanos, que siendo como no podía ser menos, hijos de su tiempo y de su circunstancia, han participado en la vida espiritual de las ideas. Por eso he decidido presentarles en este trabajo la figura de un daimieleño ilustre, el sacerdote Manuel Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas, autor de una obra apologética de la fe católica. Manuel Muñoz de Morales es pues parte importantísima de la historia de Daimiel, y sería una muestra de filisteísmo, es decir, de incultura y vulgaridad, rechazar el estudio de su obra apologética aduciendo que se trata de una cosa de curas que ya no interesa, o bien aduciendo que no se trata de un tema costumbrista, localista, literario, folclórico, que tampoco interesa un tema que nos lleva al incómodo mundo de la filosofía y de la funesta manía de pensar. El estudio de su obra viene, por tanto, muy a cuento en una jornada sobre la historia de Daimiel. 1. Vida y obra. Manuel Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas nació en Daimiel el 3 de enero de 1846, en el seno de una familia dedicada al trabajo de herrería. Se ordenó como presbítero el 16 de abril de 1870. Alcanzó la dignidad de maestra escuela de la Santa Iglesia Primada y ocupó los siguientes cargos eclesiásticos: coadjutor de Daimiel, 1872, ecónomo de Elche de la Sierra, 1875, Iden del Bonillo, 1877, párroco de Yebra, 1886, ecónomo de Villacañas, 1892, párroco de San Juan Bautista de Toledo, 1893, profesor del seminario de dicha ciudad, a cuyo colegio de doctores de la Facultad de Sagrada Teología perteneció, ocupando la cátedra de Teología Pastoral, 1893, juez de grados, 1896, examinador sinodial, 1900, ecónomo de Santiago de Toledo, 1901, Iden de San Martín, también de Toledo, 1903, juez prosinodial, 1905, párroco de San Martín, 1907, murió en Daimiel en 1938 por causas naturales. La familia Muñoz de Morales aparece ya en el libro de cabezas de casa de legos, correspondiente al artículo Daimiel del catastro de Ensenada, año 1752, donde se nos informa que era vecino del pueblo Juan Muñoz de Morales, de oficio herrero, y cuyo hijo Juan, entonces de 14 años y ordenado de menores, se ocupaba en sus estudios para el orden sacro. La constante y secular tradición católica de la familia de don Manuel Muñoz de Morales se mantuvo durante largo tiempo antes y después de los años de vida de nuestro autor. Un sobrino carnal suyo, también clérigo Benito Muñoz de Morales Rodríguez Madriejos, fue canciller secretario del cardenal Segura en Toledo antes de la guerra civil y en Sevilla después de la misma. Aparece don Manuel como uno de los hijos ilustres de Daimiel en el Diccionario Histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, obra de Inocente Hervás y Buendía del año 1914. En el ensayo de un catálogo de daimieleños ilustres, incluido por Santos García Velasco en su Historia de Daimiel, aparece también una breve nota bibliográfica de nuestro autor, en la que se nos informa que llegó a ser también párroco de Santo Tomás de Toledo, dato que no aparece en el Anuario Eclesiástico de Toledo del año 1933, por lo que he de suponer que tal cargo fue posterior a dicho año. Tanto Hervás como García Velasco nos informan de que de nuestro teólogo daimieleño fueron publicadas las siguientes dos obras: Comprobaciones científicas de las primeras verdades de la Biblia, Toledo, 1826, en cuarto, 301 páginas. Incapacidad absoluta de la antropología científica para resolver los problemas de la naturaleza, del origen y del fin último del hombre. Discurso en el Seminario de Toledo en la inauguración del curso 1899-1900, Toledo, 1899, cuarto, 40 páginas. Pero con posterioridad a la fecha de redacción del diccionario de Hervás fueron publicadas otras dos obras de don Manuel. La sujeción del espíritu a toda autoridad, especialmente a la divina, fue la base primordial de la belleza literaria de nuestros clásicos. Memoria, 1915. Santo Tomás de Aquino y la filosofía. Discurso leído en el triduo académico con que el Seminario Pontificio de Toledo celebró el cuarto centenario de la canonización del ángel y patrón universal de las escuelas católicas, 1924. 2. El ataque al positivismo materialista en el opúsculo, incapacidad absoluta de la antropología científica para resolver los problemas de la naturaleza, el origen y el fin último del hombre. Don Manuel Muñoz de Morales publicó en 1899 en la ciudad de Toledo un opúsculo titulado Incapacidad absoluta de la antropología científica para resolver los problemas de la naturaleza, del origen y del fin último del hombre.
Esta pequeña obra de 40 páginas es la versión impresa de un discurso pronunciado en el Seminario de Toledo con motivo de la inauguración del curso 1899-1900, y en ella el objeto de la polémica apologética de don Manuel es la antropología llamada científica por los positivistas materialistas, que afirmando que solo es verdadero lo que se ve, lo que se toca, lo que se goza y como tal puede ser observado y experimentado, nos dice don Manuel, pretende conocer y estudiar al hombre tanto en su ser físico como en el intelectual y moral, y resolver con ello los grandes problemas de la naturaleza, del origen y del fin último del hombre, declarándole terminantemente un puro animal y un ser todo material. Don Manuel nos dice que se dispone de mostrar a priori, es decir, con independencia de toda consideración empírica, basada en hechos contingentes, lo irracional, quimérico y completamente falso de la mencionada doctrina, concluyendo con ello la incapacidad de la sedicente ciencia antropológica positivista para resolver los problemas de la naturaleza, del origen y del fin último del hombre. Frente a este positivismo materialista, don Manuel afirma que es cierto, no ya por la fe, sino por la propia luz natural de la razón, la existencia de un principio espiritual en el hombre, el alma, al que aunque no esté dado de manera sensible, es preciso recurrir para explicar la existencia de una actividad no animal sino intelectual y moral en el ser humano. Las ciencias positivas que estudian a este, como la anatomía y la fisiología antropológicas, tienen en la parte material del hombre su esfera natural y legítima de conocimiento, pero no pueden sacar conclusiones sobre el ser último del hombre, sobre su esencia, sobre su origen y fin último. Esto debe ser estudiado por la metafísica, en concreto por su rama llamada tradicionalmente psicología racional. Aunque don Manuel no hace uso explícito de este nombre en su escrito, tal vez por tener connotaciones relativas a la metafísica moderna poscartesiana, más que a la metafísica de Santo Tomás de Aquino, cuya posición sobre este asunto es la que don Manuel está aquí siguiendo fielmente. Para Manuel Muñoz de Morales, que mantiene en esto, como he dicho, una estricta ortodoxia atomista, no es solo que la verdadera ciencia sea compatible con la fe, sino que además, junto por encima de la racionalidad científica empírico-experimental, existe una racionalidad también natural desarrollada en la metafísica y la teología natural que permite conocer, no solo creer, que el hombre es un compuesto de materia y espíritu, y que en tanto espíritu el hombre tiene que ser estudiado según principios y métodos específicos de las disciplinas filosóficas mencionadas, distintos de los de las ciencias naturales, pero tan legítimos como ellos, e igual que ellos, fuente de certidumbre. Dice así don Manuel: por poco que se estudia el hombre, descúbrese con toda claridad que es un ser mixto, en el cual aparecen unidas dos cualidades muy diferentes, a saber, la animalidad y la racionalidad, que suponen en él dos entidades de naturaleza igualmente diversa, una espiritual y otra material. Esta dualidad es reconocida por todos los filósofos y confesada por todos los naturalistas, que no se empeñan en cerrar los ojos a la luz de la evidencia. Junto a la fuente de certidumbre, que es la ciencia natural, existen otras dos fuentes de certidumbre, las representadas por la metafísica y por la teología natural. La parte material del hombre es legítimamente estudiada por las ciencias naturales, pero también existe una parte espiritual del hombre de existencia naturalmente evidente, como se ha visto en la cita anterior, que debe ser estudiada racionalmente por las ciencias filosóficas primeras o fundamentales, metafísica y teología natural. Como es sabido, para el tomismo, al que nuestro autor sigue siempre fielmente, existen verdades de la religión que son exclusivas de la fe, a las que solo se puede acceder por fe. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, que Dios se encarnó. Pero también existen verdades primeras de la religión de carácter filosófico, y a las que Santo Tomás llama preámbula fidei, preámbulos de la fe, a los que se puede llegar por la razón, no por la razón científico-natural, pero sí por la razón filosófica de la metafísica y la teología natural. Por ejemplo, la existencia de Dios, que se puede conocer racionalmente a través de la argumentación de las 5 vías que la Quinate ofrece en la Suma Teológica, o el caso de la existencia del alma, que se conoce por la argumentación que Muñoz Morales nos ha ofrecido sucintamente en la cita anterior. Si en el hombre hay racionalidad, además de animalidad, tiene que haber un principio real en él distinto del de la animalidad, que sea el responsable de esa racionalidad, que en ningún caso puede ser reducida a animalidad. Ese principio tiene que ser un principio espiritual responsable del ser propiamente espiritual, de la capacidad intelectual y moral del hombre. Como se ve, no es desde luego don Manuel un fideísta, es decir, alguien que crea que todos los contenidos de su religión positiva, la católica en este caso, vienen solo y exclusivamente del asentimiento de la fe, sino que don Manuel, siguiendo la filosofía que recuerda ha sido considerada siempre la filosofía oficial de la Iglesia Católica y que ha sido vuelta a saltar no hace mucho por Juan Pablo II en su encíclica Fides del Ratio, piensa que existen contenidos básicos de la fe, no sus misterios, que son accesibles a la luz natural de la razón. A este respecto, y en relación con lo que atañe a la existencia de Dios, el actual catecismo oficial de la Iglesia Católica es claro y tajante. Según reza en su punto número 36, se abren comillas, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Cierran comillas. Ahora bien, téngase en cuenta lo siguiente.
En la estela también de la doctrina de Santo Tomás, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que se abren comillas, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con certeza firme, sin mezcla de error. Cierren comillas. La objeción que se le pondría a Muñoz de Morales desde la modernidad filosófica y desde la actual filosofía académica es que toda su posición filosófico-teológica es prekantiana, es decir, ignora por completo la crítica del conocimiento que su tocayo Manuel Kant había desarrollado más de un siglo antes de la publicación de su escrito, crítica según la cual, y como es sabido, el entendimiento para poder conocer necesita aplicar sus categorías al material proporcionado por la experiencia sensible. Pero don Manuel Muñoz de Morales, como buen sacerdote católico tradicional y no modernista, permanece fiel a Santo Tomás y su idea de la posibilidad de un conocimiento racional de las realidades suprasensibles, como la existencia de Dios y del alma. En su opúsculo, Manuel Muñoz de Morales menciona a los principales autores defensores del positivismo materialista, contra el que él despliega los recursos apologéticos de su pluma. Así nos encontramos referencias a Herbert Spencer, Haeckel, de Bois-Reymond, Huxley, Focht, Büchner, etc. También aparecen citados en la obra los autores impíos Voltaire, Feuerbach, Renan y David Friedrich Strauss, con la intención por parte del autor, claro está, de proceder a su refutación o al menos a su denostación. Pero es de notar la ausencia en el texto de referencias a los representantes del materialismo histórico y dialéctico, que en la fecha de publicación del opúsculo en 1899 ya se había convertido en la filosofía dominante dentro del principal sector del movimiento obrero. Pero recordemos que la recepción teórica del marxismo en España fue bastante tardía. El objetivo del discurso de don Manuel queda así reducido a la refutación de los materialistas llamados mecanicistas por los marxistas, materialistas que son alineados junto a los representantes del evolucionismo. Nuestro autor sitúa al comienzo de la obra la emergencia del positivismo materialista en España en el momento de reflujo del krausismo, la principal filosofía laica disidente del catolicismo en la segunda mitad del siglo XIX español. Don Manuel tilda de enrevesado al krausismo, no faltándole razón en esto, pero reconoce que esta filosofía, que recordemos era una filosofía idealista importada de Alemania por San del Río, quien en el país germano conoció la doctrina de Krause, conservaba todavía cierto sentido ético, cierto fondo de ideas espirituales y morales, hijo, según don Manuel, del cristianismo y de las tradiciones socráticas. También hay una alusión al comienzo del opúsculo a que en el momento de su lectura como discurso en la inauguración del curso en 1899-1900 en el Seminario de Toledo, ya había pasado en España la fiebre de la influencia de autores como Cángel o el ecléctico francés Victor Cousin, autores a los que don Manuel tacha tal vez con poca precisión, sobre todo por lo que se refiere a Kant, de panteístas, nota infamante y condenatoria que no obstante era frecuentemente empleada por los apologistas católicos contra los autores idealistas. En el apartado quinto y penúltimo de la obra que estamos comentando, don Manuel nos habla de lo que gráficamente llama el argumento Aquiles de la antropología científica, el sistema de la evolución materialista. Hay que reconocer que en este apartado don Manuel olvida por completo que Darwin ya había dado una explicación del proceso de la evolución con su teoría de la selección natural y las variaciones genéticas adaptativas. E insiste don Manuel en que la hipótesis transformista, como se decía en la época, es inadmisible porque no se puede dar ni se podrá nunca dar, nos dice, la prueba de la transformación real de un individuo o una especie vegetal o animal en otro individuo o en otra especie diversas. Recordemos aquí que el darwinismo es incompatible con la fe, no porque afirme la evolución, que puede armonizarse con la fe si se da la evolución un sentido finalístico o se la considera planificada por una inteligencia espiritual, como en el sistema telar de Chardin, sino que el darwinismo es incompatible con la fe porque afirma que la evolución se produce por un mecanismo puramente natural de la selección de los individuos genéticamente mejor dotados para la adaptación al medio, mecanismo que vuelve innecesaria cualquier apelación a una planificación finalística inteligente del proceso de la evolución. Darwin es incompatible con la fe no por evolucionista, sino porque da una explicación de la evolución meramente naturalista y materialista. Recordemos para finalizar este apartado dedicado al opúsculo que don Manuel publicó en 1899, que en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX comienza el pensamiento burgués laico una reacción antipositivista de carácter irracionalista en casi todas sus manifestaciones. La excepción sería la fenomenología de Husserl.
que da lugar a un colorido panorama de tendencias subjetivistas, intuicionistas, vitalistas, neorrománticas, pragmatistas, historicistas, etc. Desde luego la crítica de Manuel al positivismo no se inserta en este panorama, sino que es una crítica hecha por un clérigo que se sitúa en las posiciones premodernas y preburguesas que eran las propias de lo que desde las pautas del autodenominado progresismo se llamaría la ortodoxia católica integrista. 3. Vindicación de la filosofía tomista y recusación de toda la filosofía de la modernidad en Santo Tomás y la filosofía. En el opúsculo titulado Santo Tomás de Aquino y la filosofía, don Manuel es tajante al plantear la cuestión. No hay muchas filosofías, cada una con un objeto distinto, sino una sola filosofía verdadera, la tomista, y muchos sistemas filosóficos falsos, entre los cuales se cuentan todos aquellos que se suceden entre el comienzo de la modernidad filosófica en Descartes. A partir de aquí, don Manuel realiza un juicio sumarísimo de casi todos los sistemas que vienen tras Descartes hasta Schopenhauer, con el veredicto de que se trata de filosofías que, al no poner el principio real del mundo en un ser trascendente y personal, están objetivamente aliadas con el positivismo y el monismo materialista, siempre a través del panteísmo que subyacería a todas ellas, panteísmo que por ser la bestia negra antiteísta de don Manuel. Como buen tomista machamartillo, don Manuel piensa que el origen de todas las impiedades y herejías filosóficas modernas hay que situarlo en el mismo Descartes. Según Muñoz de Morales, el extremo dualismo cartesiano que rompe la unidad sustancial cuerpo-alma defendida por la tradición aristotélico tomista provoca que vayan apareciendo en la historia de la filosofía de una manera implacable y hecha necesaria por su punto de partida una sucesión fatídica no solo de sensualismos cada vez más materialistas, sino también de manera inversa y complementaria de espiritualismos cada vez más idealistas, también contrarios a la religión por poner la instancia trascendental fundante y última de la subjetividad trascendental fundante y última en la subjetividad y no en Dios. A la vez, el escepticismo idealista y crítico, con orígenes también en Descartes, concretamente su duda metódica, lleva a una filosofía sin religión, que se complementa con las razones del tradicionalismo, entendido en su sentido técnico-filosófico, que nos sigue diciendo de Manuel, levanta su cabeza en el vestíbulo de una religión sin filosofía, solución esta última que es también descartada por don Manuel desde la postura que él llama de auténtica armonía de razón y fe, propia de la filosofía tomista, que es contrapuesta al falso armonismo krausista que identifica a Dios con las criaturas, panteísmo, y en el plano práctico al hombre individual con el hombre social. La escolástica tomista fue la culminación de la armonía filosofía, según Muñoz de Morales, porque ella fue el desarrollo de una ciencia racional y creyente, evidente y revelada a la vez. De esta manera quedaron ensambladas armoniosamente en el tomismo tres esferas a la vez lógicas y ontológicas: la esfera de la observación y la experiencia, que nos permite conocer el mundo físico; la esfera de la razón, que nos permite conocer el mundo ideal y el mundo moral; y por último la esfera de la revelación, que nos conduce a lo sobrenatural, donde se manifiestan, concluye don Manuel, la gracia, el misterio y el milagro. Nos recuerda don Manuel que la filosofía tomista no solo demuestra con la luz natural de la razón la existencia de Dios, sino que establece, y aquí quizá esté el punto clave para la aceptación de la fe, la posibilidad y la realidad de la revelación transmisora al hombre de los misterios de Dios y su relación con el mundo, aunque no pueda darnos sus contenidos positivos. Junto al repaso sumarísimo y arrasador que hace de la historia de la filosofía desde Descartes, don Manuel pinta un cuadro de la historia de las ideas según el cual, tras difíciles tiempos intelectuales para la religión católica durante el siglo XIX, había empezado ya un resurgir de la auténtica verdad católica en el momento de pronunciar su discurso en 1924, luego impreso y publicado el mismo año. Este anuncio de un renacer católico, que puede resultar chocante, tiene sus razones históricas. Hacia finales del XIX y primeros años del XX se había producido un renacer de los estudios tomistas en el interior de la Iglesia Católica y sobre todo había quedado derrotada también en el mismo seno de la Iglesia Católica la rebelión modernista, que de haber triunfado habría supuesto una renovación mayor que la acontecía posteriormente con el Concilio Vaticano II, pues el modernismo no se quedaba solo en aspectos pastorales, litúrgicos o sociales, o pretendía solo un mayor diálogo con el mundo o una mayor apertura ecuménica, sino que abogaba directamente por una adaptación de la interpretación doctrinaria de los propios dogmas y del propio sentido interior de la fe a los desarrollos de la filosofía moderna, principalmente al idealismo, al evolucionismo y al historicismo, y también en lo que respecta a las ciencias humanas, a la crítica racional de las escrituras, no quedándose en una postura exegética ambigua. Don Manuel llama en el texto que estamos comentando y desde su postura de defensa cerrada de la doctrina católica íntegra impío al modernismo religioso. Algunas personas de gustos refinados y tendencia política conservadora tienden hoy a idealizar el siglo XIX
como un siglo con una cultura estética superior a la nuestra y rodeado todo él, por cierto, a lo romántico. Pero no olvidemos que el siglo XIX fue el siglo del materialismo, el positivismo y el progresismo cientificistas, y del liberalismo con inclinaciones laicistas. Don Manuel, yendo a lo que le interesa, recuerda que en su juventud de seminarista, recordemos que nació en 1846 y fue ordenado sacerdote en 1872, y en los primeros decenios de su sacerdocio, la religión católica sufrió los embates de los fuertes ataques teóricos por parte de todo tipo de acciones filosóficas impías y antiteístas. Todo lo que bajo el punto de vista de Manuel son los males y desastres políticos sociales de la modernidad procede a su juicio de las desviaciones filosóficas habidas a partir de Descartes. Procede ni más ni menos que del ocaso en la modernidad de la verdad filosófica católica, anunciada y explicada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Esta lista de males y desgracias modernas incluye, según don Manuel, y entre otros fenómenos que él pinta con los más negros colores, al materialismo literario, el realismo artístico, el masonismo satánico, el socialismo político, el comunismo económico y el anarquismo social, doctrinas y tendencias, todas ellas promotoras, según don Manuel, del antipatriotismo, del culto al sacrilegio y a la violación, del amor libre, del ateísmo salvaje y de la anarquía. En lo que respecta al antipatriotismo, se ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre la estrecha vinculación compleja y de raíces históricas profundas entre la religiosidad católica ortodoxa y patriotismo existente en España, por lo menos desde la época imperial del Siglo de Oro. Así nos dice Américo Castro en su obra España en su historia. La historia hispana es, en lo esencial, la historia de una creencia y de una sensibilidad religiosas, y a la vez de la grandeza, de la miseria y de la locura provocadas por ellas. 4. El intento de una apología científica en el libro Comprobaciones científicas de las primeras verdades de la Biblia. Este libro, publicado en 1896 y dedicado a la Virgen de las Cruces, patrona de Daimiel, constituye un intento de demostrar que los resultados de las ciencias naturales de la época de don Manuel no contradecían, sino que más bien avalaban la cosmología que se deriva de los contenidos positivos de la fe católica. El autor trata de deducir pruebas que pretenden ser científicas de las tesis creacionistas, tanto en relación con el universo como con el origen de la vida, como con el origen del hombre. Este libro hay que situarlo en el contexto de las enormes discusiones y el enorme revuelo que en medios eclesiásticos provocó la publicación en España en 1876 del libro anticatólico del americano John W. Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, libro que don Manuel cita expresamente y que despacha como falto de rigor y de prestigio. Puede detectarse cierta contradicción en don Manuel en la medida en que deja bien sentada al comienzo del libro que la demostración de la existencia de Dios y de su obra creadora no corresponde a las ciencias naturales sino a la metafísica, y sin embargo acude a las primeras para argumentar a favor de esa existencia y de esa obra creadora. Pero también es verdad que el tomismo, que recordemos es siempre la base filosófica y teológica de don Manuel, afirma que en ningún caso se puede dar contradicción entre cualquier tipo de verdades a las que se llegue por la razón y la verdad revelada, pues en otro caso nos encontraríamos con un Dios engañador, a través de su disposición de una doble verdad para el hombre, y esa contradicción es la que trata de argumentar don Manuel en su incursión por las ciencias naturales. Entrar en la exposición y discusión pormenorizada de los argumentos científicos de esta obra exigiría un espacio igual o superior al que debe ocupar este trabajo, por lo que lo dejamos para otro posible y próximo estudio. Nos limitaremos aquí a enunciar, a título de ejemplo, algunos de los argumentos de don Manuel a favor del creacionismo. Así, para invalidar la tesis de la eternidad del universo, recurre a la idea sostenida por Aristóteles de que no es posible la existencia de un infinito numérico, cuantitativo, actual, que sí tendría que darse en el caso de que el universo se extendiera a un tiempo infinito en dirección al pasado. Don Manuel recurre también en esta obra al argumento teleológico a favor del creacionismo, es decir, el argumento que afirma que la naturaleza posee tal grado de organización finalística, es decir, dispuesta a la consecución de los fines propios de los seres que forman parte de ella, que es imposible que no haya sido pensada y creada por un ser espiritual inteligente. Si hubiera vivido hoy, don Manuel habría sido un entusiasta defensor de la llamada teoría del diseño inteligente, que tanto irrita a los darwinistas más conspicuos. 5. La concepción estético-literaria de Muñoz de Morales en el opúsculo La sujeción del espíritu a toda autoridad esencialmente a la divina fue la base primordial de la belleza literaria de nuestros clásicos. La obra que comentamos en esta sección de 1915, que contiene las ideas estético-literarias de nuestro autor, está dedicada por don Manuel a la Santísima Madre Virgen María en su advocación de las cruces y también a la mística y esclarecida doctora Santa Teresa de Jesús.
Esta obra comienza con una recusación de la modernidad política, cultural e ideológica que es todavía más apocalíptica que las incluidas en las otras obras de don Manuel. Aquí llega incluso a hacer expreso uso de un término hoy muy de moda en la filosofía académica. Hace uso nada menos que del término nihilismo. Con él se hace comúnmente referencia, según el diagnóstico hecho corriente por Nietzsche, al proceso moderno por el cual los máximos valores tenidos por tales en la historia de Occidente pierden su vigencia y entran en un proceso de disolución. Pues para don Manuel este es el resultado de la modernidad anticristiana, llamada por él genéricamente modernismo, y llamada hoy por muchos eufemísticamente proceso de secularización, la negación culturalmente realizada de todo valor y de toda verdad superiores. Como resultado de este nihilismo, de nuestra cultura adjetiva y doctrinal, otros hablan hoy no ya de nihilismo doctrinal, sino de nihilismo consumado en la realidad práctica, nos dice él que se está minando la sociedad y precipitando la civilización en la decadencia y la muerte. Pero el tema principal de este opúsculo es la determinación de la idea de belleza y su aplicación al discernimiento del valor literario. Para definir la belleza, don Manuel se pone eminentemente clasicista, y después de haberla deslineado oportunamente de lo agradable y también de lo útil, con lo que la identifica lo que don Manuel llama el industrialismo, pasa a identificarla con el esplendor del orden, siguiendo una idea agustiniana, pero a continuación matiza y nos dice, poniendo una nota de organicismo en su concepción, que no se trata del orden abstracto, vacío y muerto, sino del orden concreto, real, vivo, animado, armónico, fecundo y radiante. Seguidamente viene el núcleo de la argumentación de don Manuel. Todo orden se deriva de una ley como su efecto natural, y como tal ley supone necesariamente una autoridad de la que emana. No puede haber belleza, efecto siempre de una ley que produce orden sin sujeción a la autoridad de la que proviene la ley. Además, nos dice don Manuel, toda obra literaria tiene que tener un fin, que en su sentido inmediato y próximo es la elevación y perfeccionamiento de la humanidad, y en su sentido absoluto y supremo la glorificación de Dios, pues el reflejo del esplendor del orden, que es la belleza, solo puede darse si la inteligencia del creador literario se eleva por la jerarquía de las bellezas creadas, de lo material a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de la naturaleza a Dios. Para introducir esta idea, Manuel rechaza explícitamente la idea de la creación y la estética contenida en el famoso lema de los creadores avanzados del siglo XIX, el arte por el arte. En el resto de la obra, don Manuel hace una aplicación de su concepción estética a una serie de ejemplos sacados de los clásicos literarios españoles, lo que nos lo muestra como un buen conocedor de esa herencia literaria. 6. El sentido general del método apologético de Manuel Muñoz de Morales. El método apologético de Manuel Muñoz de Morales es el tradicional escolástico y tomista basado en dos vías externas hacia la fe, la de la naturaleza y la de la Sagrada Escritura. Por el conocimiento racional de las cosas creadas de la naturaleza podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios, y por los testimonios depositados en la Biblia llegamos a la fe que nos permite entrar en el orden sobrenatural sostenido por Dios. No recurre don Manuel en ningún momento al método de la inmanencia vital, el que consiste en apoyar la fe en las necesidades y aspiraciones de la subjetividad humana, de las que se tomará conciencia por la vivencia radical de la interioridad, que llevaría a descubrir, incluso como residente en el subconsciente, la tendencia a Dios como término necesario de todo el dinamismo profundo del ser humano, tendencia no meramente psicológica y contingente, por tanto, sino arraigada necesariamente en el propio ser del hombre y de su acción. Este método de la inmanencia puede reivindicar estar influido por San Agustín y su camino hacia Dios a través del corazón y la interioridad. Está también influido por el protestante Schleiermacher, que ponía el fundamento de la religión en el sentimiento y adquirió nuevos bríos filosóficos con el filósofo católico francés Maurice Blondel, 1861-1949, y su obra La acción. Fue además el método que los modernistas opusieron al método externo de los escolásticos, por lo que recibió una severa crítica del Papa Pío X en su encíclica antimodernista Pascendi de 1907. A pesar de toda la complicación filosófica que el método de la inmanencia vital alcanza la acción de Blondel, donde la necesidad subjetiva que lleva al orden sobrenatural y a Dios no puede quedar reducida a algo puramente psicológico, este método, a efectos prácticos, no puede hacer otra cosa que basar la creencia en el sentimiento. Y aquí las duras palabras de San Pío X sobre este basar la creencia en el sentimiento. Porque la otra verdad subjetiva, fruto del sentimiento y la acción interna, si se presta ciertamente al juego, para nada le sirve al hombre en orden a saber si fuera de él mismo o no un Dios en cuyas manos caerá un día. Pero la mayoría absoluta de los hombres mantiene y mantendrá siempre que por solo el sentimiento y la experiencia, sin guía ni luz alguna de la inteligencia, no se puede llegar a la noticia de Dios. Queda por tanto de nuevo el ateísmo y ninguna religión.
Aunque hay que dejar claro que los defensores del método de la inmanencia vital insistirán en que no es lo mismo basar la creencia en el sentimiento que en el deseo de plenitud que experimenta la persona según la dinámica intrínseca del querer humano y que lleva al descubrimiento de la dimensión trascendente desde la propia inmanencia vital de ese deseo como deseo más esencial y profundo del ser humano. El recurso moderno al método subjetivista y vital se ha visto indudablemente motivado por el agnosticismo teórico kantiano, que había proclamado que solo conocemos el fenómeno de las cosas, es decir, las cosas tal y como se dan a nosotros, no las cosas en sí, y que por lo tanto a través de este conocimiento fenoménico no podemos llegar a la captación de ningún tipo de ser último y absoluto, no humano. Pero como hemos dicho, Manuel Muñoz de Morales permanece prekantiano y piensa que si podemos conocer en el sí de las cosas, que sí podemos conocer en el sí de las cosas, y que ese conocimiento nos lleva a la verdad absoluta, la primera causa de todo, Dios. En cualquier caso, el método de defensa de la fe seguido por Don Manuel e inspirado firmemente en Santo Tomás ha sido acusado en algunas ocasiones de intelectualismo, por estar basado en lo que respecta a la dirección apologética que va por la razón natural desde lo creado hasta Dios, en ideas metafísicas no procedentes de la cuna del cristianismo, sino de Grecia. Recordemos que Santo Tomás es un autor aristotélico, ideas que distorsionarían la verdad viva y eminentemente práctica del Evangelio.